Hoy somos Iglesia cerca de ti. Nos levantamos como cuerpo de Cristo y declaramos que el Señor se glorificará ante esta situación. Ahora te daremos unos tips para que vivas Iglesia cerca de ti y disfrutes de la presencia de Dios. Primero, alaba a Dios. Levanta tus manos y canta alabanzas. Segundo, apaga las notificaciones de tu celular. Dios quiere hablarte y estando en tu casa depende de ti que la presencia de Dios se manifieste. Tercero, toma apuntes. En estos momentos de dificultad, Dios quiere darte la palabra que haga crecer tu fe. Cuarto, toma una foto y compártela en tus redes sociales utilizando el hashtag Iglesia cerca de ti y etiquetándonos como @unlugar cerca de ti. No podemos verte físicamente en la iglesia, así que comparte tu fe. Es una oportunidad para que impactemos a más personas por medio de las redes sociales. Quinto, medita en su palabra. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación. Ahora puedes hacer tus donaciones online ingresando a www.unlugarcercadeti.com en el link donaciones y sigue las instrucciones. Somos un lugar cerca de ti. Iglesia, buenas noches. Una vez más aquí desde nuestro templo, nuestro lugar, nuestro edificio, pero reconociendo nuevamente que la iglesia son ustedes allá en casa. Estamos felices de que se puedan sentar como familia enfrente del televisor, enfrente del computador. No nos dejamos amedrentar, no nos dejamos asustar por lo que está pasando. Por el contrario, nos tenemos que levantar fuertes en estos tiempos porque son nuestros tiempos. Quiero que digas en tu casa, este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo que Dios ha dispuesto para que la iglesia alcance lo que la palabra de Dios dice. Que en los postreros días vendría el Espíritu de Dios sobre toda carne y íbamos a poder profetizar, íbamos a poder predicar, íbamos a poder ganar personas. Retomamos lo que hacemos los miércoles. Si tú casi no podías venir los miércoles o no te conectabas con nosotros los miércoles, quiero decirte, los miércoles los usamos para estudiar la palabra. Los domingos es más una reunión evangelística donde predicamos un mensaje que es muy fácil, muy digerible, se puede entender con facilidad porque no nos metemos tan profundo en la palabra de Dios. Pero los miércoles son reuniones diferentes y Dios me está llevando a que las retomemos porque necesitamos alimento sólido. Este no es un tiempo solamente de golosinas, no es un tiempo de vitaminas ahí en gomitas, no, necesitamos la palabra de Dios fuerte, la carne sólida para poder tener una fe firme en estos tiempos. Y orando el Espíritu Santo me decía, ¿qué mejor alimento vamos a poder recibir en este tiempo si no es lo que se preparó para este tiempo? Tú sabes que la palabra de Dios tiene unos tiempos, unos momentos históricos determinados. Te lo expliqué el domingo en la prédica. Hay unas dispensaciones, un momento específico como Dios se relaciona con el ser humano. Y también hay unos libros específicos para determinados momentos de la historia. Pero el momento que estamos viviendo tiene que desarrollarse a través de un libro que se escribió para este tiempo. Y el libro que se escribió para este tiempo es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis viene del griego apocalipto, que significa correr el velo. Es como que tú ves que hay algo detrás de un velo, pero se ve borroso, como que se ven sombras, no se alcanza a percibir correctamente qué es lo que está detrás. Pero Apocalipsis, eso está muy mal interpretado. Cada vez que uno dice la palabra Apocalipsis, la gente dice como, ¡oh, Dios mío, va a hablar del fin del mundo! No, para que se acabe el mundo todavía falta bastante tiempo. Por lo menos falta un periodo de tiempo que se llama milenio y son 1000 años. Entonces este mundo como lo conocemos no se va a acabar todavía. Se va a acabar una dispensación que es diferente. Una dispensación es el periodo de tiempo como Dios se relaciona con nosotros. Y la que está a punto de acabarse, te lo expliqué el domingo, se llama la gracia. Eso es lo que está a punto de pasar. Pero la tierra no se va a acabar, este mundo no se va a acabar. Este mundo va a sufrir una transformación. De hecho, ya se está transformando. De hecho, ya estamos volviendo a lo que la palabra de Dios dice. La misma naturaleza estaba gimiendo con dolores. La naturaleza estaba pasando una queja por tanto maltrato que el hombre le ha hecho. Y este es un tiempo donde la naturaleza ha podido respirar. Se han visto nuevos verdes, verdes más intensos que los que veíamos
veíamos antes, ya no hay tanta polución, vemos nubes más azules, vemos océanos más cristalinos, todo porque el hombre, que de cierta manera es como un depredador, está guardado en sus casas y la naturaleza lo está disfrutando. Los animales, el medio ambiente, el aire, todos lo están disfrutando, pero el hombre va a volver a salir. Y el hombre va a volver a salir a hacer lo que sabe hacer, que es contaminar, que es consumir recursos, que es generar basuras. Pero eso está escrito. La palabra de Dios dice que este no es el tiempo donde todo está a punto de acabar. Pero Apocalipsis, el libro de la revelación, vamos a correr un velo y no sé qué tanto tiempo lo vamos a estar estudiando. No es mi plan estudiarlo completo. Mi plan es simplemente estudiar los 3 primeros capítulos, que es lo que necesitamos en este momento. No sé si el Espíritu más adelante me dice, no, vamos, sigue mostrándoles a las personas lo que viene después, los juicios, las copas, los sellos. No sé si es el tiempo para que estudiemos esto, pero sí es el tiempo para estudiar los 3 primeros capítulos. Tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana anterior. No sé si recuerdas, el título de la prédica era Iglesia, no resistas más al Espíritu Santo. Hace 15 días estuvimos hablando de cómo la gente sin Dios resiste a Dios. Y el Espíritu Santo está en este tiempo tratando de convencer personas. De hecho, yo he escuchado testimonios esta misma semana, personas que no creían en Jesús, que solo tenían una religión tradicional por años, se están acercando a la fe, se están acercando al cristianismo, se están acercando y se les está corriendo el velo. Es como una revelación para ellos, como su apocalipsis personal. Se les está corriendo el velo y ahora están creyendo en algo que no entendían. Gloria a Dios por eso. Eso lo hablamos hace 15 días. Dios está corriendo el velo, Dios está quitando la ceguera espiritual de gente que todavía no le conoce, y este es el tiempo donde van a brincar. No sé si pudiste ver en YouTube un video en La Guajira, y creo que es como en esa costa donde los peces estaban saliéndose solos del mar y se estaban botando a la orilla, y los que viven, los provincianos de ese lugar, simplemente tenían que pasar y recogerlos y meterlos en camionetas. Y muchos dicen que es una pesca milagrosa. Gente más creyente dice que es la manera como Dios los está bendiciendo en este momento, como el maná que caía en el Antiguo Testamento. Eso está ocurriendo en este momento. Y ese milagro sobrenatural que hemos visto con esos peces saliendo voluntariamente del mar a las manos de los pescadores, el Espíritu de Dios me decía, no solamente es alimento para sus cuerpos, no solamente es que les voy a mandar provisión sobrenatural, no tienen que pagar, no tienen que comprar, Dios es el que está pagando en este momento, sino que número 2 es una señal sobrenatural de lo que está pasando en la tierra, no solamente en Colombia, en cada nación de la tierra. Gente que no conoce a Dios voluntariamente está saliendo de su antigua vida a las redes de los pescadores, que son las iglesias, y van a decir, mira, me cansé de lo que estoy viviendo, me cansé de una vida sin Dios, este es el tiempo de volver a los brazos del Padre. De la misma manera que en el Nuevo Testamento Pedro conoció y reconoció que Jesús era el Señor a través de una pesca milagrosa, de esa misma manera Dios me decía, este tiempo va a haber una pesca milagrosa sobrenatural de almas, porque es la última gran cosecha, el último gran avivamiento antes de que Jesús regrese. Y es necesario que se nos corran los velos. Por eso necesitamos estudiar Apocalipsis, porque se les está corriendo el velo a los que no conocen a Cristo, pero como iglesia también tenemos velos. Y hace una semana estuvimos hablando de cómo la iglesia resiste a Dios. Las personas todavía en la iglesia, todos nosotros tenemos el velo del pecado. Creemos que Dios nos está simplemente sugiriendo ser mejores personas. Creemos que venir a la iglesia es más o menos como ser un poquito más buena gente que lo que éramos antes. No, eso es un velo que se tiene que correr. El pecado nos distancia de nuestro Dios. La paga del pecado es muerte. Y puede que no muramos eternamente, puede que no muramos en este mundo, pero una relación muerta con el Padre es una vida sin sentido. Hablamos también de la adoración, hablamos de que no podemos seguir resistiendo a Dios. Y hablando de ese tema, Dios me decía, pues entonces empieza a estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis. Empieza a mostrarle a la iglesia, empieza a enseñarles cómo se comportaron las iglesias cuando Dios le dijo a Juan, esta es la iglesia que voy a estar percibiendo antes de que yo regrese, pero esta iglesia tiene que hacer unos ajustes.
Dios en el cielo nos está mandando decir a través de estas 7 iglesias que tenemos cosas por ajustar, tenemos cosas por cambiar. Y vamos a estar hablando hoy acerca de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo podríamos decir que se llama la iglesia de Éfeso? Es una iglesia demasiado ocupada como para amar a Dios. Esta es una iglesia que empezó bien, pero terminó mal. El mensaje de las 7 iglesias es un mensaje que se escribió a iglesias reales. No sé si conoces la historia, pero está Juan exiliado en la isla de Patmos. Lo exiliaron como si fuera una cárcel, pero él seguía siendo la autoridad espiritual de varias iglesias que estaban rodeando este lugar. Y entonces él entra en un momento espiritual, como que entra en un éxtasis donde ve directamente a Jesús y el mensaje que Dios está enviando a través de Jesús a Juan. Y el mensaje es claro y le dice: quiero que les lleves este mensaje a estas 7 iglesias, porque los pastores de estas iglesias son responsables de este mensaje que estoy a punto de entregarles. De la misma manera, hoy nosotros, los pastores de este tiempo, somos responsables de la administración del mensaje que tú tienes que recibir. Por eso un motivo de oración ferviente que les he recomendado esta semana en los momentos de oración es: no suelten en oración a sus pastores. Yo sé que nos ven personas de muchas partes, yo sé que tienes tu iglesia local en otros países, pero no sueltes tu pastor en este tiempo. Quiero que estés orando para que el Señor guíe tu iglesia para predicar el mensaje más exacto y más parecido a lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y creo que un buen mensaje para nosotros hoy es revisar el estado de la iglesia en el libro del Apocalipsis. La iglesia de Éfeso es una iglesia que está demasiado ocupada para amar a Dios. Y vamos a leer primero, antes de empezar con el capítulo 2, que es donde están las iglesias, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Dice el verso 3 de Apocalipsis: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que les dice, porque el tiempo está cerca. Quisiera que pudieras leer este versículo ahí en tu casa conmigo. Dice el verso 3: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Déjame decirte algo antes de seguir leyendo. ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? Te lo voy a volver a decir. Dios bendice al que lee a la iglesia. El primero que está siendo bendecido por leer este mensaje a la iglesia soy yo. Porque el libro de Apocalipsis dice: Dios bendice al que lee a la iglesia este mensaje. Esto está siendo una bendición primero para mi vida. ¿Por qué? Yo no me puedo callar de las verdades que la palabra de Dios tiene para este tiempo. Y el primero que estoy siendo bendecido soy yo. Pero los que están directamente bendecidos después de mí, sigamos leyendo, dice: y Dios bendice a todos los que escuchan el mensaje, estos son ustedes, y lo obedecen, porque el tiempo está cerca. Dios me está bendiciendo a mí por predicarte. Es una súper bendición predicar la palabra. Pero Dios te está bendiciendo a ti por escucharme. Pero no solamente me puedes escuchar, porque aquí dice en el verso 3 que tienes que escuchar el mensaje para obedecer el mensaje, porque el tiempo está cerca. Esto funciona de esta manera. Te voy a poner un ejemplo que Dios me está mostrando. En nuestro país, y creo que en todos los países, cuando tú terminas la secundaria o el bachillerato, al finalizar el proceso, antes de pasar a la nueva etapa que se llama universidad, todos los estudiantes tienen que presentar un examen que se llama prueba de estado. Esta prueba está intentando evaluar todo el conocimiento que se supone que tiene el estudiante en sus 10 o 11 años de preparación o más años. Y esta prueba es obligatoria. Pero para presentar esa prueba, en nuestro país tú puedes ir a unos sitios, antes, no sé si ahora todavía es obligatorio, antes era obligatorio, los colegios tenían que ofrecer unos cursos de preparación.
Y ese curso duraba aproximadamente un año, casi un año, unos meses antes de la prueba. Y en ese curso ya no te dicen, bueno, volvamos a multiplicar. ¿Cuánto es 2 por 2? Bueno, y la M con la A, ma. No, en ese curso ya se supone que tú traes un conocimiento básico. Y en este curso de preparación para esta prueba decisiva, para entrar a la universidad, lo que hacen es decirte, mira, más o menos te van a preguntar esto. Estas son las áreas que casi siempre evalúan. Y tú te puedes enfocar por aquí porque ya hemos estudiado esas pruebas. Esto es lo que tienes que estudiar. Esto es lo que tienes que recordar. Apocalipsis capítulo 2 y 3 es un mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, y Dios lo que les estaba diciendo, pero hoy también nos está diciendo a nosotros es, muchachos, esto es lo que tienen que estudiar. La Biblia tiene 66 libros. La Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay evangelios, libros históricos y cartas, pero esto es lo que tienen que estudiar. Listo, esta es la información para este tiempo. Esto es lo que va a salir en el examen que están a punto de presentar. ¡Wow! Es muy bueno. Es muy bueno ir a presentar un examen con las preguntas y a saber las respuestas. Es muy bueno cuando desde antes a ti te avisan que eso va a salir. Pues yo te quiero decir, lo que vamos a estar estudiando estas semanas es lo que te va a salir más adelante en el examen que Dios está a punto de hacernos. Aquí están las respuestas. Porque aquí dice en el verso 3, porque el tiempo está cerca. Entre más cerca esté el tiempo, esto es lo que debemos estar estudiando. Verso 4 de Apocalipsis 1. Yo, Juan, el apóstol Juan, se está adjudicando la autoría del libro. Les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que era y que aún está por venir. Ponle el ojo al recuadro negrito que está, creo que a la izquierda de tu pantalla. Ponle el ojo a lo que dice ahí y te lo subrayé, te lo puse en negrita. El que era, el que es y que aún está por venir. Primera vez que encontramos esta información en este capítulo, primera vez, el que está por venir. Ahora, si te pasas al verso 7, vas a notar que ahí dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. Incluso aquellos que lo traspasaron, todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Segunda vez que en el mismo capítulo encontramos esta información. Miren, Él viene. Verso 4, está por venir. Verso 7, Él viene. Verso 8, en el mismo capítulo. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, el que era. Y quiero que alguien lo lea conmigo porque es muy emocionante. Y que aún está por venir. Léelo una vez más, fuerte. Y que aún está por venir el Todopoderoso. Una regla de interpretación bíblica es que cuando algo se repite 3 veces es porque es súper importante. Y en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, Dios nos está diciendo que no solamente vino, sino que está por venir. Y lo repite 3 veces. Y yo quiero que se quede grabado en tu retina. Él está por venir. Él está por venir. Y aquí dice en el verso 3, y está cerca. Y entre más se acerque, más tenemos que escuchar con la intención de aplicar. Y lo vamos a resumir en 7 mensajes. No sé si son 7 miércoles o si algún miércoles voy a tener que hacer 2 para que nos rinda un poquito. Pero son 7 mensajes a 7 iglesias. Vamos a empezar con el de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:2. Dice la palabra del Señor: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Jesús le está hablando a la iglesia de Éfeso a través del apóstol Juan. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos
y has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Miren todas las características que tiene la iglesia de Éfeso. Primero pongámonos en contexto. ¿Qué es la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso es una de las iglesias fundadas por Pablo. Y Éfeso es de las ciudades más importantes de la época. De hecho, es un lugar donde llegan mucho comercio. Y tienen un templo que se denominó una de las 7 maravillas del mundo antiguo, a la diosa Acera, que más adelante es la misma diosa Diana, y que de ahí deriva el culto a María. Imagínense, noticias de la farándula. La diosa Acera se volvió la diosa Diana y ahora se volvió la diosa Virgen María, pero no es el tema de hoy. Pero este templo es un lugar de adoración a la diosa Acera, que es la diosa de la fertilidad. ¿Cómo se le rendía culto a Acera? A través de unas mujeres que trabajan en este templo, que son prostitutas. Y ese es el ambiente que se mueve en la ciudad de Éfeso. Prostitución, idolatría, dinero, comercio, pero mucho pecado. Y en medio de toda esa oscuridad aparece un hombre lleno del Espíritu que se llama Pablo de Tarso, y él funda una iglesia en Éfeso. Es luz en medio de las tinieblas. Y no solamente la funda, sino que es de las iglesias con las que más tiempo permanece Pablo siendo pastor. Se queda más o menos entre 2 y 3 años pastoreando él directamente la iglesia de Éfeso. La iglesia después es delegada su pastoreo y su dirección a Timoteo, nada más y nada menos que a Timoteo. Y en el final del tiempo, el que está pastoreando un poquito a distancia la iglesia es el apóstol Juan. O sea que esta iglesia, desde siempre, desde que nació hasta el tiempo donde está escribiendo Juan, han pasado más o menos casi 40 años, siempre ha tenido buenos líderes. Y es una iglesia que está muy bien fundada. De hecho, volvamos a repasar las características. Características de la iglesia de Éfeso. Dice, conozco tus obras. Característica número 1, era una iglesia que trabajaba duro. No era para nada una iglesia perezosa. No era para nada una iglesia que dijera, no, se les olvidó trabajar para Dios. No, Jesús mismo está diciendo a través del apóstol Juan, dile a los de Éfeso que yo conozco las obras. Yo los conozco. Y eso mismo quiero decirte a ti como iglesia en esta noche. Mírame un segundo aquí a la pantalla. El Señor nos conoce. El Señor sabe quiénes somos por dentro. Nosotros podemos tener una fachada con nuestra esposa o con nuestros papás y hacernos los buenos y hacernos los santos. Podemos de hecho tener una fachada con nuestro jefe y nuestra empresa. Podemos aparentar piedad, dice la palabra, pero Jesús sí nos conoce. Cuando decimos, qué bobitos, nadie se dio cuenta que yo hice esto, en el cielo Jesús está diciendo, yo sí te conozco. Porque Él es el único que conoce no solamente lo que le mostramos por fuera, la fachada, sino que Jesús conoce lo que está por dentro en el corazón. Y a la iglesia de Éfeso, el reporte es bueno. El reporte es que Jesús les está diciendo, yo sé que ustedes trabajan duro. Sigamos viendo cuál otra característica tiene. Conozco tus obras, número 1, yo sé que ustedes trabajan. Número 2, que su trabajo es duro, que no son perezosos, que no son conformistas, que no se limitan a las cosas que medio pueden hacer, que no dicen, ay, hoy no alcancé, mañana lo hago. No, esta gente trasnocha hasta que termina lo que tiene que hacer. Estas personas no se dan descanso, no dicen, uy, es que esta semana viera todos los informes que presenté en la empresa, o si vieras todos los trabajos que presenté en la universidad, es que estoy súper trasnochado. No, esta gente salía de la empresa, salía de la oficina, salía de la universidad a trabajar para Dios, no se daban descanso. Por eso Jesús dice, diles a los de Éfeso que yo sé que ellos trabajan duro, que no son perezosos. Sigamos leyendo. Dice después, conozco tu perseverancia. La palabra perseverancia aparece 2 veces. Si tú ves más abajo en el verso 3, dice has perseverado. Pero son 2 tipos de perseverancia. Esta primera perseverancia, que es la tercera característica, trabajan duro y son perseverantes, es porque ellos no dejaban la obra de Dios a medias.
De hecho, la iglesia de Éfeso es la que más esparció el evangelio por toda Asia, porque no dejaban de trabajar. Eran gente que tenía claro que Pablo, su pastor, les había dicho que tenemos los ojos puestos en Jesús, esa es la meta, no nos desanimamos, no consideramos lo que ya hicimos como algo que sea suficiente, sino que siempre vamos adelante. Y eso quedó impregnado en los de Éfeso. Y eran perseverantes para trabajar para Dios. Ya les voy a explicar la segunda perseverancia, sigamos leyendo. Dice después, sé que no puedes soportar a los malvados. Tremenda característica de los de Éfeso, ¿sabes? No se aguantaban a la gente que era necia. No era una iglesia como, ay, no, sí, pobrecito, es que es infiel a la esposa, pero no, tengámosle paciencia. No, la gente que estaba en contra de la palabra la sacaban. Aquí esta gente tenía un filtro de moralidad, de santidad y de obediencia a Dios altísimo. No soportaban a los malvados. Para ellos los malvados eran insoportables. Toda la gente que no quisiera cambiar de vida, toda la gente que tomara las cosas de Dios a la ligera, con burla, con liviandad, ellos decían, no, esta no es tu iglesia. La iglesia de Éfeso es radical. La iglesia de Éfeso es de gente que cambia o cambia. Aquí no soportamos a los malvados. Tremenda iglesia, sigamos estudiando. Dice después, has puesto a prueba a los que dicen que son apóstoles. Quinta característica, mira esto, conocían también las escrituras. Estudiaban tanto la palabra, no se quedaban como con el sermoncito del domingo de 1 hora, sino que eran gente que tenía una vida espiritual fuerte. Leían las escrituras, conocían la raíz, el hebreo, quién lo había escrito, cuál era el contexto, no comían entero. Eran gente que conocía la palabra de Dios. Y como conocían la palabra de Dios, hay una nueva característica más adelante. Sexta dice, y has descubierto a los que dicen ser apóstoles, pero que son falsos. Tanto conocimiento tenían, estaban tan doctrinalmente bien establecidos, que cuando venía alguien que decía que era apóstol y no lo era, ellos podían decir, no, ¿sabes qué? Tú eres un falso. No podemos recibir esa enseñanza. Esa enseñanza no se parece a la original que ya recibimos. Y los resistían, no los recibían. Verso 3, séptima característica de la iglesia de Éfeso, verso 3. Has perseverado y sufrido por mí sin desanimarte. Has perseverado y sufrido por mí sin desanimarte. La séptima característica es que ellos enfrentaron persecución. Claro que iban a enfrentar persecución. Recuerda el lugar donde te dije que estaban establecidos. Donde está la luz, a las tinieblas le molesta que haya luz. Es como cuando te levantas en la mañana o en medio de la noche alguien prende la luz y tú dices, ¿qué le pasa? Respete mi sueño. Es lo mismo. Cuando hay penumbra, cuando hay oscuridad, la luz es un fastidio. Y la iglesia de Éfeso era un fastidio en ese lugar. No permitían que se hiciera como antes el culto a Acera. No permitían la promiscuidad sexual ni la prostitución. No permitían eso porque estaban siendo ahí luz. Y entonces los estaban persiguiendo. Los querían destruir por causa del evangelio. Y tú dirás, bueno, ¿y entonces qué es lo malo que tiene esta iglesia si aparentemente todo lo que hace son buenos? Pues sigamos leyendo el verso 4. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Su pecado no fue permitir la falsa doctrina. Su pecado no fue ser unos flojos espirituales, no fue dejar de servir a Cristo. Su pecado no fue tolerar el pecado de Éfeso, no fue que se contaminaron con el pecado. Su pecado no fue que llegó un falso apóstol y lo recibieron bien. Ninguno de esos fue su pecado. De hecho, en todo eso eran demasiado buenos. Su pecado fue que se perdió el amor que tenían hacia Jesús. ¿Cómo se pudo haber perdido ese amor? Esta iglesia cayó en un activismo tan fuerte, hacían tantas cosas para Dios que se les olvidó que la motivación era Dios. Se les volvió el botón automático servir en la iglesia.
Venir a cantar en la iglesia, prenda la cantada. Sí, cantamos, apaguen la cantada. Ni siquiera oraban para cantar. Ya ni siquiera había adoración en medio de lo que cantaba. Se volvieron cantores profesionales. Se volvieron camarógrafos profesionales, los del audiovisuales profesionales, los predicadores profesionales. Ya sabían tanto predicar que ni siquiera tenían que preguntarle a Dios qué había que predicar. ¿Por qué? Porque eran oradores perfectos, convencían, cautivaban a la audiencia, pero no se dieron cuenta que poco a poco fueron sacando al Espíritu Santo de la iglesia. Y entonces, cuando el Espíritu Santo no está, tú puedes hacer muchas cosas para Dios sin estar enamorado de Dios. Se vuelve un activismo religioso. Por eso Jesús dice, ustedes tienen muchas cosas buenas, solamente tengo una queja en contra de ustedes. Están tan ocupados que ya no hay tiempo para amarme. Quiero mostrarte cómo era esta iglesia antes. Efesios capítulo 1, verso 15. Cuando recién Pablo inaugura Efesios, la iglesia de Éfeso, esta carta y lo que vamos a leer, quiero que lo entiendas, está escrito casi 40 años antes, 30 y algo años antes, cuando Pablo está animando su iglesia, la iglesia que recién nació. Efesios capítulo 1, verso 5 dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo, verso 15, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes y los recuerdo constantemente en mis oraciones. Qué tremenda la carta de Pablo a Éfeso. Muchachos, ¿saben? Me he enterado que ustedes tienen un amor exagerado. Imagínate la escena de Pablo cuando le dicen la noticia: la iglesia de Éfeso es un top, es que son los mejores. Y la sonrisa que se pudo haber dibujado en la cara de Pablo, como diciendo: no lo puedo creer, gracias a Dios, qué espectáculo de iglesia. Es como una hija suya, es como que te digan que un hijo tuyo o una hija tuya le va súper bien en lo que hace, se sacó las mejores notas, lo becaron, lo contrataron del mejor lugar porque es espectacular, y tú dices: wow, ¿en serio? No le puedo dejar de dar gracias a Dios por todos esos buenos reportes que me dan de ustedes. ¿Cuál era el buen reporte que Pablo estaba recibiendo de los efesios? El buen reporte es que ellos tenían un amor, puedes poner el versículo, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús. Primer buen reporte de los efesios: tienen una fe profunda en el Señor Jesús. De hecho, tú revisas la carta a los Efesios, te invito a que la leas. Es una de las cartas donde hay mayor revelación en cuanto a quién es el creyente, en cuanto a la posición de un creyente en Cristo, en cuanto a la identidad como hijos de Dios. Y Pablo dice: los Efesios tienen una fe profunda. O sea, no es una fe superficial. No es una iglesia que dice como: ¿en serio? Ya van a ser las 9 y todavía ya hablando. O sea, ya tengo sueño, estoy cansado, quiero ir a ver Netflix. No, los efesios decían: venga, hable más. Yo quiero escuchar más palabra. Es que cuando usted habla me hierve el espíritu. Quiero ir más profundo. Esos eran los efesios. Tenían una fe profunda en Cristo. Tenían un hambre desesperante por ir cada vez más alto, más profundo, más adentro de las verdades espirituales de un cristiano. Esos eran los efesios. Número 1, tenían una característica: un amor profundo por Jesús. Pero vuelve al verso 15, por favor. Dice: y no solamente es que tienen fe en Jesús, sino que tienen un amor por el pueblo de Dios. O sea, los efesios tenían claro para qué era una iglesia. Ellos tenían claro que la iglesia no era para acomodar personas sencillas. Ellos tenían claro que la iglesia no era un lugar donde se reúnen personas simplemente a escuchar un sermón.
No, la iglesia es la manifestación del amor de Dios en la tierra. La iglesia es la manera como la gente que no conoce a Dios, al vernos a nosotros, dicen: es que si eso es el amor de Dios, yo quiero ese Dios. La iglesia es amabilidad, la iglesia es sonrisa, la iglesia es abrazos, la iglesia es decir: mira, no puedes, yo te ayudo. La iglesia no es criticar, la iglesia no es murmurar, la iglesia no es coger un chat de YouTube a decir: es que eso que están haciendo está mal, es horrible. No, la iglesia es decir: eso que están haciendo da gloria a Dios, los bendigo, oro por ustedes, me siento orgulloso de tener hermanos como ustedes en otras partes del mundo. Eso es la iglesia. La iglesia es amor, amor profundo por Dios y amor profundo por los hermanos. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Éfeso? Cayeron en tanto activismo y trabajo para Dios que se les perdió el amor por Dios y el amor por las personas. Ahora, antes de continuar, el Espíritu Santo me decía: bueno, ese es el pecado de los de Éfeso, que al final es un pecado, pero es tremendo pecado, porque esparcieron el evangelio, estudiaban la palabra, nunca se cansaron de servir, nunca se cansaron de evangelizar, resistieron la persecución. Solamente que Dios está ajustando para que vuelvan al primer amor. Pero mira todas las 7 obras que te acabé de mostrar que los de Éfeso hacían. Son una iglesia tremenda. Y el Espíritu Santo me decía: ¿y cómo estará nuestra iglesia hoy? No estoy hablando de un lugar cerca de ti, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general, mundial, que no están demasiado ocupados en mi casa, sino en sus casas. Ellos no es que están gastando mucho tiempo predicando, resistiendo la persecución, resistiendo a los falsos apóstoles, sino que están gastando demasiado tiempo en ellos mismos, en sus cuentas bancarias de ellos mismos, en sus casas, en sus carros, en sus familias, en sus fincas, en sus empresas. Creo que es un pecado aún mayor, porque esta iglesia estaba resistiendo y estaba esparciendo palabra. Pero la iglesia de nosotros, la contemporánea, la actual, la que está a punto de ver al que era, al que es y al que vendrá, no está demasiado ocupada en hacer cosas para Dios, está demasiado ocupada en hacer cosas para ellos mismos. Y este es el ajuste que tenemos que hacer, porque nosotros hemos dejado el primer amor, no por hacer cosas para Dios, sino por hacer cosas para que nuestra carne y nuestra alma se sienta cómoda en este mundo. Y aquí es donde este mensaje se hace real para ti y para mí. Porque preparando esta palabra, Dios me decía, déjame buscar porque lo escribí tal cual como me lo dijo. No es que estén volviendo voluntariamente al primer amor. Fue que los encerré para que volvieran al primer amor. Esto es muy fuerte. No es que nosotros estamos reconociendo: sí, Señor, te hemos cambiado por el WhatsApp y por el Instagram, te hemos cambiado por Netflix, te hemos cambiado por la finca. Sí, lo reconocemos. No, nosotros no lo estamos reconociendo. Él nos está encerrando. Y es tan fuerte que al menos en nuestro país, ayer o antier, ya no lo recuerdo bien, nos dijeron que se amplía el tiempo de cuarentena. O sea, el tiempo que nos dijeron que íbamos a estar guardados se amplió. Y yo soy médico y conozco cómo se mueven un poco las epidemias. Y yo te quiero decir, hay una alta probabilidad de que se vuelva a ampliar. Y si esto se empieza a postergar y a postergar, ¿no será que el propósito que Dios está buscando con su iglesia de cautivar nuestra atención? ¡Hey, aquí estoy! Yo soy Dios, ¿se acuerdan? El propósito que Él quiere de regresarnos al primer amor. Creo que en muchos de los creyentes, quiero repetir, no de un lugar cerca de ti,
de la iglesia mundial. Creo que esto no está pasando y por eso el tiempo se va a tener que alargar. Porque estamos en un momento donde Él necesita recuperar nuestro primer amor. Él necesita que volvamos a la pasión, a la desesperación. Sigamos leyendo. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Dice la palabra: mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré, quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Aquí hay una advertencia muy seria, que no soy yo el que la estoy haciendo, es Cristo. Y te quiero poner en el contexto histórico, porque esto fue escrito para una iglesia hace 2000 años, pero igual aplica para nosotros hoy. Pero te quiero poner primero en el contexto de esta iglesia. La iglesia, recuerda, la iglesia más top, la carta a los Efesios, de las más wow, la iglesia donde Pablo más tiempo estuvo, de las que más tiempo estuvo, después Timoteo, después Juan, una iglesia tremenda que resistía a los falsos apóstoles, que fue perseguida, que cuando tú lees estas advertencias, tú piensas, pues lo más obvio es que ellos ajustaron las tuercas que Jesús les dijo y siguieron adelante. Pues en el contexto de hoy, si tú vas al Éfeso de hoy, en Éfeso no hay ninguna iglesia. Esta iglesia no existe más. Tú pensarás, pues bueno, es que han pasado 2000 años. Sí, pues otras de las iglesias de Apocalipsis sí están hoy, pero esta no. Quiere decir que el verso 5, ellos lo escucharon, pero no lo hicieron. Él les dijo: mira hasta dónde has caído. Ellos tenían que hacerse un diagnóstico. Y no te puedo hablar solamente de la enfermedad, sino que tengo que decirte cuál es el tratamiento. En este verso 5 está el tratamiento. ¿Cómo se recupera el primer amor? Déjame decirte algo antes de mostrarte cómo se recupera, porque la mayoría de los autores que he escuchado y de los pastores que he escuchado hablando de este tema, todos hacen la comparación de lo mismo que pasa en un matrimonio. Cuando eres novio, mejor dicho, eres lo más exagerado que pueda existir, por no decir otra palabra. La alzas, la recoges, la llevas, le traes, le compras, la invitas, le prometes, todo. Recién casados, mejor dicho, luna de miel, pegote, o sea, la miel, te has untado de miel, eso es pegachento, uno no se quiere soltar, no se puede soltar, eso es pegajoso. Pero recuerda lo que te estoy diciendo. La luna de miel fue cuando Pablo escribió la carta. Casi 40 años después, como una relación de matrimonio de 40 años después, ya se había perdido ese primer amor. Y muchos comentaristas dicen que estos mismos pasos que Jesús puso para recuperar el primer amor por Él, si tú estás casado, no necesariamente necesitas llevar 30 años. Puedes llevar 5 años y ya no querer seguir con esa relación. Pero estos mismos pasos te van a servir para recuperar el primer amor. Vuelve a poner el verso 5. Dice Jesús a través de Juan: mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro del lugar entre las iglesias. Primera cosa que dice ahí: mira hasta dónde has caído. Eso se llama hacer un diagnóstico. Tú tienes que mirar, si estás como esposo y lo quieres aplicar como esposo, sirve. Pero hoy quiero hablar precisamente a cada creyente que ha creído en Cristo. Mira hasta dónde has caído. Porque se supone que con la fe que tenemos ya no deberíamos estar cayendo tan bajo. Pero Jesús nos está diciendo esta mañana: ¿sabes? Recuerda que yo te conozco. Recuerda que a mí no me puedes decir como, uy, no se dio cuenta. No, yo lo veo todo. Y mi primera recomendación, si quieres avivar ese amor que me tenías, es mira hasta dónde has caído.
Señor, he caído tan bajo que puede pasar una semana, un mes y no oro. Eso es lo más bajo que he caído. Uy, Dios mío, yo antes oraba todos los días, pero estoy tan bajo que ni siquiera he vuelto a orar. He caído tan bajo que llevo tiempo sin congregarme. Yo sé que me están viendo personas que hace tiempos no venían a la iglesia y que ahora, como estás aburrido en casa, bueno, miremos qué hay a las 8 de la noche. Ay, hay una prédica, miremosla. Pero ¿qué tan bajo has caído? ¿Hace cuánto no te congregabas? ¿Hace cuánto no venías a la iglesia? ¿Qué tan bajo has caído? ¿Eras de los que tenías la mano en el arado en la iglesia y servías y tenías pasión y llegabas temprano y limpiabas, y ahora dices, no, ya no tengo tiempo? ¿Eso es lo más bajo que has caído? Porque la palabra de Dios dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno. Entonces eso puede ser lo más bajo que has caído. Lo más bajo que has caído es que te sientas en la iglesia, levantas las manos, dices gloria a Dios, pero luego entre semana tienes relaciones sexuales prohibidas con tu novia o con tu novio. Eso puede ser lo más bajo que has caído. Y todavía dices que eso se llama amor. Eso es todavía más bajo. Eso no es amor, eso se llama pasión. Pero lo que Dios está haciendo para poder ayudarnos a recuperar el primer amor. Antes de que vuelva, te estoy dando las preguntas del examen antes de que vuelva. Lo primero que tienes que hacer es pensar qué tan bajo has caído. Nadie te puede decir eso, solo tú sabes, porque solo tú conoces tu corazón. Solo tú conoces, y cuando hay 2 o 3 personas, tú oras como si oraras todos los días, pero allá cuando estás en tu cuarto no oras. No te estoy juzgando, te quiero decir, piensa qué tan bajo has caído. ¿Qué cosas te has permitido que no te debiste haber permitido como cristiano? ¿Qué principios de la palabra estás violentando, estás vulnerando y te acostumbraste tanto que ahora dices, eso no es tan malo? ¿Qué tan bajo has caído? Porque este tiempo de cuarentena es un buen tiempo para hacerse uno autoexamen. Están mandando ahora hasta aplicaciones por internet. Hágase el autoexamen del virus, a ver si lo tiene. Bueno, hazte el autoexamen de qué tan bajo has caído. Segundo consejo, ¿puedes poner el versículo? Dice, haz las obras que hacías al principio si no te arrepientes. Quiero invertir el orden porque en este orden nos funciona mejor. Segunda cosa, cuando tú ya sabes qué tan bajo has caído, lo segundo que tienes que hacer es arrepentirte. Arrepentirse es cambiar tu manera de pensar. Ejemplo, tú piensas que no orar una semana no es tan malo, pero ahora que estamos hablando de esto, arrepentirse sería decir, sí, no orar una semana es malo, tengo que orar todos los días. Eso se llama arrepentimiento. Arrepentirse es decir, este pecado para mí no era tan malo, pero en este tiempo que no lo he practicado porque estoy encerrado. ¿Sabes que Dios me decía, hay gente que no está pecando físicamente, pero lo está haciendo virtualmente? Dios nos libre. Pero arrepentirse es decir, si esto definitivamente está mal, no lo voy a hacer más. Eso es arrepentirse. No vas a poder volver al primer amor con los pecados y con las costumbres que entraste a esta cuarentena. Nuevamente te lo repito, yo no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para diagnosticarte. Si no te arrepientes, pone el verso 5, dice ahí, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro del lugar entre las iglesias. ¿Te está amenazando acaso Dios y te está diciendo, si no te arrepientes te vas al infierno? Nah, Dios no es hombre para meterse con cosas tan bajas. Él no te va a amenazar que te va a arrancar la salvación si no te arrepientes. Si no te arrepientes, pues nada, sigue siendo el mismo cristiano carnal y no pasa nada. No pasa nada, solamente que no te encuentras con el propósito de Dios para tu vida. No pasa nada, simplemente que no lo desarrollas. No pasa nada, simplemente que no recibes la recompensa eterna que había para ti. Al final sí pasa mucho. Número 1, recuerda de dónde has caído. ¿Qué tan bajo has caído? Número 2, arrepiéntete. Y número 3, si quieres recuperar el primer amor, dice ahí,
vuelve a las obras que hacías al principio. Vuelve a las obras que hacías al principio. Como en el noviazgo, vuelve a las obras que hacías al principio. Ibas llegando a la casa de tu novia y parabas en una tiendita y ay, llevémosle una chocolatina, endulcémosle el rato. Vuelve a las cosas que hacías al principio. Así sea tu esposa de 20, 30, 40 años de casado. Vuelve a las cosas que hacías al principio. Vuelve a abrir la puerta del carro cuando te vuelvas a montar a un carro, quién sabe cuándo. Vuélvele a abrir la puerta de la casa. Vuélvele a llevar un café en la mañana. Vuélvele a dar un besito de buenas noches. Dile frecuentemente durante el día que la amas. Eso en cuanto al matrimonio. Pero en cuanto a Dios, recuerda las cosas que hacías al principio, cuando recién te enamoraste de Dios. Nosotros no vivimos en Bogotá y mi iglesia quedaba a más de una hora, hora y media de donde vivo. Pero al principio hubiera tráfico, estuviera lloviendo, tuviera que ir en bus, estuviera tarde en la noche. A mí no me importaba porque amaba ese primer amor. Y el Señor me despertaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y yo estaba cansado, pero aún así me levantaba a decirle, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Por qué me estás despertando? Vuelve a las obras que hacías al principio. Al principio podías orar una hora, ahora 5 minutos y ya estás desesperado, se te acabaron las palabras. Pues eres tú, soy yo, el que voluntariamente tenemos que volver al principio. La salvación no es por obras, pero mantener el primer amor sí es por obras. Vuelve a las obras que hacías al principio. ¿Sabes una obra que hacíamos al principio? Al principio éramos gente humilde. Al principio le preguntábamos a nuestros líderes, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú me puedes aconsejar en esto? No entiendo esta parte de la palabra. Éramos humildes. Pero una de las razones por las cuales el corazón pierde el primer amor es porque ahora nos volvemos orgullosos. Nos volvemos altivos. Creemos que es como en una empresa, que tú vas acumulando años y porque acumulas años, acumulas experiencia. No, en el reino de los cielos es al revés. El que quiera ser mayor, que sea como niños, dijo Jesús. O sea, como que te vas regresando, como que cada vez eres más inocente, eres más humilde y eres más enseñable. Esas son las obras del principio. Termino con lo que dice en el verso 7 de Apocalipsis 2. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. Hay una prédica en YouTube de nuestra iglesia. Voy a intentar ponértela ahí en la descripción o en el chat. Se llama Oídos para escuchar. De hecho no, se llama Oídos para entender, ya lo recuerdo, Oídos para entender. Aquí dice, y es curioso cómo Juan en Apocalipsis trata con un juego de 3 palabras. Dice, todo el que tenga oídos para oír, que escuche. Y si escucha, que entienda. Pareciera que no todo el mundo tiene oídos para entender. Y yo te lo puedo ilustrar de una manera. Es como cuando tú estás con un músico. Yo no soy músico. Me gusta la música, pero no soy músico. Pero tú estás con un músico y él está ahí escuchando y dice, esa es, no sé, tal nota. Y uno como, ¿qué? O sea, uno si acaso se aprende la letra de la canción. Pero el músico tiene el oído tan entrenado que él sabe hasta la tonalidad de la canción. Espiritualmente pasa igual. No todos los que se sientan en una iglesia entienden lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Algunos simplemente lo escuchan y dicen, estuvo hermoso, pero eso es todo lo que entienden. Sí, la palabra es hermosa, pero la palabra no es para que nos parezca hermosa. La palabra es para que la escuchemos y la apliquemos. Y entonces ahí sí le vas a poder sacar todo el gusto que tiene la palabra. Hoy el Espíritu está terminando con este versículo. Pon una vez más, mira las flechitas cómo están apuntando hacia lo que tú tienes que ver de esta diapositiva. Todo el que tiene oídos, que oiga.
Esta palabra que hoy te prediqué no es solamente para decir, uy, estuvo fuerte esta palabra. O para decir, wow, qué tremenda esta palabra. No, si te pareció fuerte o si te pareció tremenda o linda, bueno, chévere, gloria a Dios. Pero ese no es el objetivo de esta palabra. El objetivo de esta palabra es entender que mientras más cerca está Cristo de volver, más desesperados tenemos que estar por el primer amor. Porque yo creo que todos sin excepción debemos reconocer, Señor, hemos caído. O sea, estábamos en un nivel alto de amor por ti y hemos caído. O sea, nos hemos dejado llevar por las cosas de este mundo y lo hemos hecho tanto que hemos menospreciado las cosas espirituales. Y aún seguimos predicando y seguimos cantando y seguimos trabajando para Dios, pero ya no tenemos esa misma motivación. Ahora tenemos una motivación, discúlpame si suena fuerte, pero de asalariados. Ya casi salimos, es que ya está la hora de irnos. Cuando antes la hora de irnos era la hora que el Espíritu Santo nos dejara irnos. Pero debemos volver al primer amor, recordar las primeras cosas, arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, mirar qué tan bajo hemos caído y oír para entender. Vamos a orar, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Quizás alguien puede pensar, wow, esta palabra está un poco más fuerte, más densa que lo que hemos venido predicando estos días. Sí, porque los miércoles es un tiempo para comer carne, para ir profundo en las Escrituras. El miércoles es un tiempo para permitir que Dios nos examine. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Los miércoles nos reunimos a decirle, Señor, examínanos. Y si nuestro primer amor está muy flojo, está muy frío, queremos volver a ese primer amor. Nos arrepentimos, ya sea por entrar en un activismo religioso o ya sea por entrar en un activismo social, económico. No estoy diciendo que dejes de trabajar, trabaja, pero el primer amor no lo puedes dejar apagar. Hay que cultivarlo, hay que alimentarlo, hay que llenarlo de las primeras obras. Padre, bendigo nuestra iglesia y bendigo todos los creyentes en el mundo que se conectan a esta transmisión. Aún los bendigo sin que se conecten a esta transmisión, pero oro para que en sus iglesias y en su tiempo devocionario, espiritual, personal contigo, ellos puedan avivar ese primer amor, porque tú quieres volver y tu palabra dice, y cuando el Hijo de Dios vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Tú quieres hallar fe en la tierra cuando regreses, pero no va a haber fe si no hay fuego, si no hay palabra, porque la fe es por la palabra. No va a haber fe si no hay honra, porque ya hemos visto que la deshonra se lleva la fe para recibir. Pero oramos por una iglesia avivada, una iglesia llena del fuego del Espíritu. Una iglesia que en estos días que queden de cuarentena, sean 1 o sean 40 o los que sean, estamos avivando el fuego, estamos orando más, estamos leyendo la palabra, estamos adorándote, estamos volviendo a las primeras obras. Gracias, Señor, porque eres el que era, el que es y el que vendrá. Y solo quiero terminar orando para que nuestra iglesia, todos los miembros de un lugar cerca de ti, tengan oídos para entender. Que no tengan oídos solamente para estar tranquilos, no tengan oídos solamente para sentirse emocionados, sino que tengamos oídos para que toda la palabra que nos das la podamos aplicar en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendecimos este resto de semana, bendecimos la oración mañana 6 de la mañana mientras estamos en cuarentena. Bendecimos el resto de cosas que tenemos para nuestra iglesia esta semana. Oramos para que este virus se detenga, oramos para que la muerte sea quitada de la faz de la tierra, pero que en su lugar venga el espíritu de vida y vengan muchísimas, millones de personas a salvación. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Un feliz resto de semana, descansen, tengan una feliz noche, ahí que el Señor los consienta y los cuide mucho. Nos vemos, bendiciones, chao.